Hola, hola mis binarios favoritos. Hoy vamos a ver un tema que se llama extracción y posición de cadenas aquí en SQL Server desde cero, que es un curso que está basado e inspirado en la certificación oficial de Microsoft. Si te gusta mucho cómo estás aprendiendo aquí en esta comunidad, no se te olvide suscribirte y convertirte en un binario para que sigamos enriqueciendo esta plataforma. Y a ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias porque ya llegamos al K de binarios, así que estoy muy feliz por eso y que sigamos compartiendo conocimiento. Pues vamos al Management Studio y vamos a comenzar con el primer segmento que se llama, o bueno, la certificación lo manejan como length, ¿ok? Entonces de esa manera vamos a ocupar el primer comando que se llama substring. El substring lo que nos va a ayudar es a obtener cierta posición de caracteres y eso lo vamos a definir nosotros. Vamos a darle paréntesis, vamos a abrirlo y nos pide la expresión. Por ejemplo, vamos a colocar SQL Server desde cero, como se llama nuestro curso. Esa es nuestra cadena. Y aquí le vamos a decir, bueno, ¿de dónde quieres que empiece? Bueno, desde la posición 1 le voy a dar coma y me vas a extraer solo 3 caracteres. Perfecto. Y entonces aquí le voy a dar un alias y le voy a dar extracción. Ok, es así como se va a llamar mi columna. Y punto y coma. Perfecto, entonces posición 1 pues empieza desde aquí, ¿no? ¿Y cuántos me vas a extraer? Solo 3. 1, 2, 3. Los espacios cuentan, por ejemplo, si yo diera 5, entonces va a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Me va a extraer hasta la S. Veamos y verifiquemos. Perfecto, ahí está SQLS. Porque me está tomando en cuenta el espacio. Si yo doy 10, perfecto, ahí está SQL Server completo. Si yo doy 3, seguramente solo me va a decir SQL Server. Ok, aquí porque está iniciando desde la posición 1, pero si yo solo quiero iniciar aquí desde Server, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. ¿Y cuántos caracteres tiene? 5, ok, para que solo me extraiga la palabra server. Bueno, me faltó 1, le voy a dar ahí 6 y ahí está, server. Ahí pueden hacer el manejo que ustedes quieran. Ahí es con una cadena fija, pero lo podemos hacer de esta manera, un select asterisco from y vamos a ocupar employees, ¿vale? Ahí vamos a darle employees y vamos a manejar el campo que les parece si ocupamos el position name. Vamos a ocupar el position name, vamos a darle ejecutar y vamos a ocupar la misma comando substring. Perfecto, bueno, ahí me lo reemplazó, no hay problema, vuelvo a regresar, substring, abro paréntesis y bueno, voy a obtener, por ejemplo, de la posición 5 y solo voy a obtener 2 caracteres. Y voy a volverle a poner extracción. F5 y ahí me está extrayendo solo 2 caracteres a partir de la posición 5. Le voy a dar posición 1 y ahí está. PR, AN. Le voy a dar un poquito más para que sea un poco más claro lo que está extrayendo y ahí está. Seguramente programador, analista, gerente o sí, gerente, algo así, supervisor, ventas. Y bueno, eso es cuestión de el substring. Extrae una parte a partir de la posición que nosotros definamos y a partir de cuántos caracteres queremos que nos extraiga. Ahí está el substring. Después tenemos esto que se llama el left. Ese es el substring. Aquí está el left. Por ejemplo, aquí yo tengo esta cadena. No solo se puede con supongamos que aquí son numéricos con alfanuméricos, ¿no? Más bien, es una cadena alfanumérica porque contiene números y letras. Si yo le doy un left, solo me va a obtener 5 posiciones a partir de la primera posición siempre, a partir del left, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí son 5, me extrae hasta el 5. Si yo le doy un right, pues hace lo mismo, pero va a comenzar desde aquí. Entonces solo me debe mostrar SU789. SU789. Puedo reducirle para que solo me extraiga los números. Ahí está. ¿Vale? El left y el right. Entonces me va a obtener aquí, pues, de acuerdo al posicionamiento. Esto sirve mucho porque, por ejemplo, luego tenemos la nomenclatura
por ejemplo, en órdenes de compra me ha pasado que es PO y tenemos un número. Entonces luego hay veces que solo requerimos el número, no queremos toda esta cadena. Entonces aquí sería obtener, por ejemplo, si yo solo quiero esta parte, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posiciones, ¿no? Entonces le cambio y entonces ya de esta manera no estoy eliminando, solo estoy extrayendo de la parte derecha solo 6 posiciones, que es la numeración. Lo podemos hacer, vamos a hacerlo aquí con el empleado, por ejemplo, empleados. Vamos a ver si un dato se presta. Vamos a darle ejecutar. ¿Y qué podríamos decir? Supongamos que solo queremos extraer, ¿qué sería bueno? Del birth date queremos extraer solo el día, ¿no? Entonces esa práctica va a estar buena. Entonces le voy a dar un write. Ahí está. Y mi campo se llama birthday, ¿verdad? Ahí está. Y solo voy a extraer 2. Entonces de esa manera yo solo obtengo el día en que nacieron, ¿vale? Entonces espero que haya quedado claro el left y el right. Ahí están. Left, right y substring. Esto es cuestión de length. Tenemos otra cosa que se llama el alteration. Aquí, bueno, se me está pasando uno, el len. Como tal, select, len. Y ese es lo que mide, es el cuántos caracteres tenemos. Por ejemplo, SQL server, solo así. Y entonces vamos a poner el size, que es como mi alias, ¿verdad? Entonces voy a darle ejecutar y dice que tiene 10 caracteres. Vamos a corroborarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, sí tenemos 10. Entonces si colocamos incluso números 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está 5. Vamos a hacer los 5 millas. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, nos está midiendo también el tamaño de ese número, ¿verdad? Entonces voy a medir mi nombre, Axel Romero, y dice que tiene 11 posiciones, 11 caracteres. Muy bien, también tenemos el segmento de alteration. Y el alteration, aquí entra otro comando que se llama replace. Para el replace, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir igual paréntesis y vamos a darle nuestra cadena SQL Server, ¿verdad? Y entonces vamos a decirle coma y ahí nos está diciendo search expression in a varchar. Ok, vamos a colocar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues la palabra SQL, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando encuentre SQL, lo vas a reemplazar por Oracle, ¿vale? Entonces, solo si encuentra esa cadena, debes encontrar SQL dentro de esta cadena y si lo encuentras vas a reemplazar eso. Vamos a ver si es cierto y ahí está, en vez de que diga SQL Server va a decir Oracle Server. Lo vamos a hacer ahora con una tabla real y que no sea manual. De esta manera vamos a ocupar select asterisco from y vamos a ocupar measures. Ahora vamos a ocupar las unidades de medida. Vamos a ejecutar y por ejemplo vamos a decir todo cuando encuentre la Z que nos la cambie por S, ¿les parece? Aunque ortográficamente va a estar mal. Entonces vamos a colocar nuestro measure description. Aquí está. Esa es nuestra entrada, nuestra cadena. Y cuando encuentres una Z, reemplázalo por una S. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está. Bueno, y como lo coloqué en mayúscula, también me lo pone en mayúscula. Vamos a colocarle minúscula. Y ahí está, pieza. Recuerden, no me está alterando los datos. Vamos a consultarla. Esto solo me lo está reemplazando. Jamás he hecho un update. Si yo le vuelvo a dar asterisco from, va a seguir teniendo su misma esencia. Pieza, ¿vale? Solo esta es cuestión de que estamos alterando en este query. Pieza. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera, en vez de colocar pieza, que es la unidad de medida original, en vez de que diga pieza, vamos a colocar nueva medida. Entonces ahí ya no solo estoy reemplazando solo una letra, sino todo
toda la palabra, nueva medida, ¿ok? Debe ser exactamente para que lo pueda reemplazar. Ahí está el ejemplo del replace. Ahora vamos a ir con otra cosa que se llama replicate. Entonces vamos a darle un select, replicate, y para el replicate aquí le vamos a dar, por ejemplo, supongamos que tengamos una cadena con 0 y queremos que nos replique esa cadena 10 veces, o sea, va a aparecer 10 ceros, ¿no? Entonces, si yo quiero aquí le cambio 3 y quiero que replique 3 veces Axel, pues va a decir Axel 3 veces, Axel, ¿vale? Entonces nada, sería cuestión de darle un espacio para que de esta manera respete el espacio. Sinceramente yo no he ocupado el replicate, pero bueno, ahí está la opción de si ustedes lo implementan en algún proyecto que se les presente, pues ahí está el replicate. Aquí otro comando, por ejemplo, el char index. Este es un comando que me gusta mucho, char index, y que sí se ocupa bastante. Por ejemplo, aquí voy a decir cuál es la expresión buscada. Por ejemplo, el arroba, le voy a dar coma y sobre qué cadena de caracteres voy a buscar. Ah, bueno, sobre esta cadena, mundo binario arroba outlook.com. Ok, y aquí a partir de qué posición queremos que iniciemos, bueno, ahí creo que le podemos dejar opcional, no es requerido, le voy a dar punto y coma, y ahí está, en la 13, vamos a ver en la posición 13 si es cierto que ahí encuentre el arroba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, efectivamente. También si yo busco una palabra completa, por ejemplo, Outlook, y le doy F5, efectivamente a partir de la 14, es que encuentra Outlook. Si le doy punto, también aquí me lo encuentra en la posición 21. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo punto, no? Entonces me dice que no existe, ¿no? Porque nada más existe un punto. Entonces debemos tener cuidado con la información que busquemos esté correctamente escrita. Después de esto, también tenemos una palabra reservada, o bueno, un comando que se llama stuff. Entonces vamos a ocupar stuff y lo que nos va a servir stuff, vamos a ver, ahí nos va a decir, ok, dime la expresión buscada. Entonces, o bueno, aquí vamos a colocar, por ejemplo, nuevamente mundo binario, ¿verdad? arroba outlook.com y cierro mi... le di por error ahí una tecla, voy a darle comilla simple y le voy a dar coma. Después de que le doy mi cadena de carácter, le voy a decir, ok, de la posición 1 a la final, o sea, hasta cuando quiero extraerte, voy a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta la posición 12, perfecto. Todo lo que encuentres ahí le vas a colocar confidencial. ¿Por qué? Porque es un dato sensible, ¿verdad? Entonces le voy a dar F5 y entonces ya no me va a aparecer mundo binario, me va a decir confidencial@outlook.com. Ustedes pueden calcular esto, ahorita yo lo calculé de manera manual, pero esto lo pueden calcular con el len, ¿verdad? Pueden meter esa función dentro de esta función, entonces no hay problema. Sería buena práctica y si no lo resuelven, déjenmelo en los comentarios y yo les ayudo con esa práctica, pero si ustedes lo pueden practicar, estaría perfecto como práctica. Bueno, esas son las de alteración. Vamos a colocar ahora las de tipo formatting. Ya estamos por acabar formatting. Y las de tipo formato tenemos varios, el lower, el trim, el rtrim, el trim y el format y el upper. Bueno, supongamos que vamos a seleccionar nuestra tabla de employees. Vamos a ver qué tiene. Y tiene todos los empleados, ¿no? Tiene entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver qué pasa si yo aquí a employees, el employee name, lo selecciono y le voy a dar un lower, ¿ok? Un lower. Abro paréntesis, mi name y cierro paréntesis, ¿no? Y voy a decirle as y voy a ponerle minúsculas. Eso lo que me va a convertir es todo a minúsculas. No me lo está actualizando, solo es para este result set.
Ahora voy a darle, ¿cómo sabemos eso? Porque si yo regreso aquí a mi consulta, pero sin ninguna función de formatting, siguen estando los datos tal cual. Solo es la afectación para este query. Le voy a cambiar, en vez de lower, le voy a dar upper y es prácticamente convertir ahora todas a mayúsculas. Ahí está. Porque de alguna manera cuando hacemos formatos hay veces que la información la requiere el usuario todas en mayúsculas. ¿Vale? Ahí está el upper, ya vimos el upper y ya vimos el lower. Este es para minúsculas, lower. Aquí me faltó cambiarle mayúsculas. Vamos a darle F5. Aquí está. Este sería como datos originales. Son estos. Estos son los datos en minúscula y los datos en mayúscula. Perfecto. Espero que hasta aquí vayamos súper bien. Ahora supongamos que tengamos campos con espacios. Por ejemplo, esta información, Axel Romero, ¿no? Rendón, con espacios. Entonces cuando yo le doy F5 me lo regresa con espacios, pero hay veces que no queremos que vaya con espacios. Por ejemplo, si queremos eliminar esto, entonces nada más sería cuestión de darle un L de left trim, ¿vale? Le damos aquí F5 y aquí no se ve tanto, no se elimina, o bueno, más bien no se ve cómo se elimina. Pero si aquí yo lo copio, tengo este espacio, ¿ya vieron? Ahí está marcado. Voy a volver a dejarlo sin el L-trim para que veamos que si lo está cambiando. Voy a copiarlo y ahora voy a darle L-trim y lo vamos a comparar, ¿verdad? Vamos a comparar esa cadena, ese result set. Vamos a darle ejecutar y ahí está. Vamos a copiar ese result set. Y de cierta manera no me posicioné bien. Ahí está Axel. Entonces aquí está el espacio, ¿no? También aquí, si yo selecciono toda mi cadena, fíjense que ahí tengo espacio. Selecciono toda mi cadena y tengo espacios. Le voy a dar ahora R-trim. Me debería quitar este último espacio, ¿verdad? Voy a darle F5, copio y pego. Y ya vieron que aquí me sigue manteniendo el espacio inicial, porque nada más dices elimino o eliminarme el espacio de la izquierda o los espacios que encuentres a la izquierda, perdón, a la derecha. R es de right y L es de left. Si yo quiero ambos, entonces solo le dejo trim. Ahí está. Y ya no debo tener ningún espacio, ni izquierda ni derecha. Bueno, aquí solo porque el cursor lo coloca. Fíjense que cuando le doy enter ahí me lo coloca. Pero si yo le doy borrar, pues ya no tengo ningún espacio. ¿Cómo podemos validar esto? Porque no se ve muy claro y tampoco me gusta que quedaran con dudas. Entonces, supongamos vamos a usar la concatenación para saber cuándo inicia y cuándo termina una cadena. La concatenación es con el plus. Perfecto. Supongamos ahí tengo mi espacio. Si no tengo nada aquí, lo que me haría es concatenarme de esta manera, fíjense. Me está marcando un error. ¿Qué será? Ok, me faltan mis comillas. No, como es una cadena, pues necesito mis comillas simples. Ahí está. Y entonces aquí podemos ver este espacio. Incluso vamos a dejar dos. F5 y ahí están los espacios, ¿vale? Estos podríamos decir cuando está iniciando y cuando está terminando. Estos van a ser nuestros indicadores. Incluso colocamos mejor asteriscos para que visualmente sea más agradable. Ahí está. Y ahora si yo le doy un L-trim, creo que esto va a ser mucho más claro que el copiado y pegado que estaba haciendo. Y el asterisco con la A ya van a estar juntos. Si le voy a dar R-trim, va a seguir apareciendo estos dos separados, pero estos dos juntos con el asterisco, porque solo estoy eliminando los espacios de la derecha. Si yo le doy el trim, ya no debería tener ni a la izquierda ni a la derecha. Perfecto. Entonces pues ahí está esa cuestión. Si yo quisiera quitar todos los espacios, pues haríamos uso de la otra función, el replace, y aquí podríamos colocar espacio a todos los espacios. Reemplázalos por nada. Le damos F5 y ahí está todo junto. Incluso el trim ya estaría de más. Vamos a ver si es cierto. Si lo que les digo es correcto. Ahí está mi cadena. Y efectivamente ya me está reemplazando todos los espacios.
Es cuestión de que ustedes manejen y jueguen con esta cuestión de los formatos. Ahí ya está el replace y bueno, la finalidad era mostrarles también el rtrim. Aquí se los dejo, rtrim, ltrim y el trim. Hay veces que necesitamos pues quitar todos esos espacios que no nos sirven para algún reporte. Muy bien, vamos ahora con el formato. Vamos a darle un select format. Bueno, para eso vamos a ocupar nuevamente mi tabla de employees, que aquí tenemos un identity que es el employee ID. Vamos a seleccionar el employee ID, que es el dato que nos interesa para esta ejemplificación. Y queremos, por ejemplo, darle el formato de, vamos a colocarle format, rellenarlo con ceros, por ejemplo, y le vamos a dar, abrimos paréntesis, coma, y entre comillas simples, cerramos paréntesis, y entre las comillas simples vamos a colocarle un D10, por ejemplo, y fíjense que ya no va a ser 1, sino va a rellenarlo con ceros. Si yo le pongo nada más que lo rellene con 5, pues nada más va a decir 1, 2, 3, 4, y este es la posición 5, entonces el 1 lo toma como posición 5. El 10, pues nada más lo rellena con 3 ceros, porque el 10 ocupa dos espacios, 2 posiciones. Ahí está el format. Bueno, ahora vamos con la última sección, que es el de tipo splitting. Aquí está. Pues prácticamente lo vamos a utilizar de esta manera. Select y vamos a darle asterisco, perdón, select value. Ahorita van a ver el value de dónde se obtiene. Select value from. Y aquí algo bien interesante, vamos a ocupar string, split, ahí me lo está reconociendo, split, ahí está, y aquí voy a darle todos mis valores, o toda mi cadena, ¿no? Para eso, supongamos que vamos a colocar aquí, no sé, estamos hablando de frutas, por ejemplo, vamos a colocar piña, vamos a colocar manzana, separado por comas, manzana, vamos a colocarle pera, uva y ¿qué otra? Sandía. Ok, ahí tenemos nuestro script, ¿no? Bueno, nuestro string split. Ok, y vamos a decirle cuál es el símbolo por el cual vamos a separar. En este caso, pues es coma, es lo más común. Pero podríamos tener asterisco, podríamos tener el pipe, o podríamos tener un punto, como ustedes lo quieran identificar. Lo más común es la coma. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, me dice que el objeto es inválido. Aquí algo bien interesante, porque cuando les aparece eso, vamos a primero consultar cuál es el nivel de compatibilidad, porque este comando solo lo acepta a partir, creo que del 130. Vamos a ejecutar esto, select compatibility-level, y la base de datos pues es mundo binario. Vamos a ver qué nivel de compatibilidad tiene el 110. Ok, dijimos que a partir del 130, entonces pues vamos a alterar un poquito la base de datos. Esto antes de ejecutarlo necesitan verificarlo con su administrador de base de datos. Y si están localmente, pues bueno, pueden experimentar. Entonces dijimos que es 130, ¿no? Vamos a alterar la base de datos, el nivel de compatibilidad a 130. Lo ejecutamos, dice que todo correcto, volvemos a correr el de compatibilidad 130 y ahora sí nos debe reconocer el string split. Ok, y lo que va a hacer es que me lo va a regresar como columnas. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Pasa lo mismo si le doy un punto. Vean, no pasa nada. Entonces esto es muy usual para cuando vienen datos de otro source o de otro sistema que de alguna manera nos los están compartiendo de esta forma. Pero bueno, nosotros de esta manera lo estamos convirtiendo en columnas. Ahí está, ¿ya lo vieron? No importa, si yo aquí le hubiera dejado la coma, no me va a separar, me los va a dejar todo junto, porque nuestro separador es un punto. Lo más común es la coma o el pipe, entonces aquí está. Por los que no conocen el pipe, es esta barrita que está, es como un guión bajo, pero hacia arriba. Binarios, eso fue todo, espero haya sido muy claro con todo el manejo de string. Ustedes practiquen, yo les dejo otros recursos aquí en la descripción del video, lean, practiquen y exploren. Cuídense mucho, mis binarios favoritos.